Titán está lloviendo metano líquido ahora mismo. La luna más grande de Saturno posee el único ciclo hidrológico activo más allá de la Tierra en el sistema solar. Pero no es agua lo que fluye por los ríos, es metano. Y esto cambia todo sobre dónde la vida puede existir. Ahora mismo, la temperatura en la superficie de Titán está a menos 180 grados Celsius negativos. Frío suficiente para congelar agua en roca sólida, pero no metano. El metano está líquido, formando lagos, ríos y mares, que cubren más área que todos los grandes lagos de América del Norte combinados. La misión Cassini-Huygens detectó algo imposible: lagos de metano líquido cambiando de tamaño con las estaciones, ríos esculpiendo canales en la superficie helada, lluvias de metano cayendo de nubes de hidrocarburos. Un ciclo completo de evaporación, precipitación y drenaje, exactamente como el ciclo del agua en la Tierra, pero con química completamente diferente. Los científicos midieron la presión atmosférica en Titán, 1,5 veces mayor que en la Tierra al nivel del mar. Atmósfera de nitrógeno 5% más densa que la nuestra. Esto significa que un humano podría caminar en la superficie de Titán sin traje presurizado. Solo necesitaría oxígeno y protección contra el frío extremo. Los datos espectroscópicos revelaron compuestos orgánicos complejos lloviendo de la atmósfera, tolinas, moléculas que contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno, los mismos elementos que forman aminoácidos, los bloques constructores de la vida. El radar de penetración detectó océano líquido bajo la superficie, no de metano, de agua salada con amoníaco, 50 a 100 kilómetros bajo la corteza de hielo, mayor que todos los océanos de la Tierra combinados, y separado de la superficie por capa especial de clatratos de metano, que permite intercambio químico entre los dos ambientes. Aún más perturbador, investigadores de la Universidad de Cornell publicaron modelo teórico en 2015. Mostraron que membranas celulares pueden formarse en metano líquido, sin agua. Llamaron estas estructuras azotosomas y demostraron en simulaciones de computadora que pueden funcionar a menos 180 grados. Titán rompió todas las reglas sobre dónde la vida puede existir. Aquí está lo que debería hacerte pensar. Si las membranas celulares pueden formarse en metano líquido, si el océano subsuperficial contiene agua y energía geotérmica, si los compuestos orgánicos están lloviendo de la atmósfera hace miles de millones de años, entonces Titán no es solo potencialmente habitable, es laboratorio químico a escala planetaria, ejecutando experimento que puede haber producido vida completamente alienígena. Piensa en eso. Antes de explorar cada descubrimiento de Cassini que transformó Titán de luna congelada en candidato más promisorio para vida extraterrestre, si quieres seguir descubrimientos sobre mundos oceánicos que pueden albergar biología completamente diferente de la Tierra, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar mostrará cómo una luna con temperatura de menos 180 grados puede ser más habitable que Marte. Y deja un comentario. ¿Crees que la vida necesita agua o puede evolucionar en cualquier solvente líquido? Comencemos con lo que hace a Titán, fundamentalmente único en el sistema solar. Es la única luna con atmósfera densa y sustancial, más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno, exactamente como la atmósfera terrestre. Pero la semejanza termina ahí. La presión atmosférica en la superficie de Titán es de aproximadamente 1,5 bar, 50% mayor que al nivel del mar en la Tierra. Para poner en perspectiva, es como estar a 5 metros de profundidad en el océano, pero respirando aire en lugar de agua. Esta presión combinada con gravedad baja, solo 14% de la terrestre, crea condiciones atmosféricas únicas en todo el sistema solar. La gravedad de Titán es tan débil que un humano adulto pesando 70 kilos en la Tierra pesaría solo 10 kilos en Titán. Esta combinación de gravedad baja y atmósfera densa tiene consecuencia fascinante. Un humano podría volar en Titán usando alas acopladas a los brazos. No estoy especulando, es cálculo directo de física aerodinámica. La densidad atmosférica de Titán es 4 veces mayor que la de la Tierra. La gravedad es 7 veces menor. Esto significa que la sustentación aerodinámica es cerca de 30 veces más eficiente.
Alas con envergadura de 2 metros, pesando algunos kilos, serían suficientes para vuelo humano sostenido. Podrías literalmente batir alas y volar como pájaro. Pero volvamos a la química atmosférica, porque es ahí donde Titán realmente se vuelve extraordinario. 95% de la atmósfera es nitrógeno, 5% es metano. En la Tierra, el metano existe solo en trazas, menos de 2 partes por millón. En Titán está en todos lados, y está haciendo algo que no debería ser posible por miles de millones de años. El metano en la alta atmósfera de Titán está siendo constantemente destruido por la radiación ultravioleta del Sol. Incluso estando tan lejos, a 1.500 millones de kilómetros, la radiación UV aún alcanza la atmósfera superior. Los fotones energéticos rompen moléculas de metano en fragmentos reactivos, radicales libres de carbono e hidrógeno. Estos fragmentos no quedan aislados. Inmediatamente comienzan a recombinarse. Forman moléculas cada vez más complejas en proceso llamado fotoquímica. Primero forman etano, propano, acetileno, hidrocarburos simples con 2, 3, 4 átomos de carbono. Después, moléculas mayores, benceno con anillo de 6 carbonos, tolueno, naftaleno con anillos dobles. Eventualmente, estos compuestos se vuelven tan grandes y pesados que no pueden más permanecer suspendidos en el aire. Precipitan de la atmósfera como aerosoles sólidos, nieve de hidrocarburos. Estas partículas son llamadas tolinas, palabra derivada del griego antiguo tolos, que significa fangoso o enlodado. Las tolinas no son una molécula específica, son mezcla compleja de cientos de compuestos orgánicos diferentes, hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrilos, aminas. Cuando se analizan en laboratorio, las tolinas muestran propiedades fascinantes. Contienen muchos de los precursores químicos necesarios para la vida, bases nucleicas que forman ADN y ARN, aminoácidos que forman proteínas, azúcares que forman carbohidratos. Carl Sagan y Vishnu Khare fueron pioneros en el estudio de tolinas en los años 80. Crearon aparato experimental llamado cámara de Titán. Llenaron con mezcla de nitrógeno y metano en las proporciones encontradas en Titán. Irradiaron con lámpara UV, simulando luz solar. Después de semanas, las paredes de la cámara quedaron cubiertas con residuo marrón rojizo pegajoso, tolinas sintéticas. Cuando analizaron la composición, quedaron impactados. Encontraron 13 de los 20 aminoácidos esenciales. Encontraron adenina y guanina, 2 de las 5 bases nucleicas. Encontraron precursores de lípidos. Todo esto de experimento simple, simulando la atmósfera de Titán. Aquí está el problema crítico que confunde a los científicos hace décadas. La radiación ultravioleta debería destruir todo el metano atmosférico en solo 30 a 50 millones de años. Titán tiene más de 4.000 millones de años. Entonces, ¿de dónde viene el reabastecimiento constante de metano? ¿Por qué la atmósfera aún tiene 5% de metano después de todo este tiempo? Existen 4 posibilidades principales que los científicos debaten. Primera posibilidad: vulcanismo criogénico. Erupciones no de lava de roca fundida como en la Tierra, sino de agua líquida y amoníaco del interior de Titán. Estas erupciones frías traerían metano disuelto a la superficie, reabasteciendo la atmósfera. Cassini detectó evidencias indirectas de criovulcanismo, regiones de la superficie con composición diferente, áreas que parecen haber sido resurgidas recientemente, pero nunca capturó erupción activa en progreso. Si los criovolcanes existen, son raros y esporádicos. Segunda posibilidad: clatratos, liberando metano atrapado. Los clatratos son estructuras de hielo, donde moléculas de agua forman jaulas cristalinas atrapando moléculas de metano, como refrigerador molecular, manteniendo gas congelado bajo presión. Si la temperatura o presión cambian, los clatratos se desestabilizan, liberando metano de regreso a la atmósfera. Esta es explicación geológicamente plausible. El núcleo de Titán puede contener vastos depósitos de clatratos de metano formados durante la acreción inicial de la Luna. A lo largo de miles de millones de años, el calentamiento gradual del interior podría estar liberando este metano lentamente. Tercera posibilidad:
La fotólisis de metano no es tan eficiente como los modelos prevén. Tal vez haya mecanismos de regeneración atmosférica que no entendemos completamente. Reacciones químicas que reconstruyen metano a partir de productos de descomposición. Esto exigiría química no equilibrada, pero no es imposible. Cuarta posibilidad, y más intrigante biológicamente: producción biológica. En la Tierra, la mayor parte del metano atmosférico viene de procesos biológicos. Bacterias metanogénicas, organismos que producen metano como subproducto de metabolismo. Viven en pantanos, en intestinos de animales, en el fondo del océano. Producen 400 millones de toneladas de metano por año. Si vida metanogénica existe en Titán, sea en lagos de metano en la superficie o en océano subsuperficial, podría estar reabasteciendo la atmósfera con metano continuamente por miles de millones de años. Esta posibilidad no puede ser descartada. De hecho, algunos científicos argumentan que es más plausible que cualquier explicación puramente geológica. Pero enfoquémonos en lo que sabemos con certeza absoluta. Las tolinas están cayendo en la superficie de Titán hace miles de millones de años. La tasa estimada es de aproximadamente 1 micrómetro por año. Parece poco, pero a lo largo de 4.000 millones de años, esto acumula capa de 4 kilómetros de espesor. Obviamente, las tolinas no forman capa uniforme de 4 kilómetros. Son redistribuidas por viento, disueltas en lagos de metano, enterradas bajo dunas, procesadas por radiación cósmica. Pero la cantidad total de material orgánico complejo en la superficie de Titán es astronómica: trillones de toneladas de compuestos prebióticos. Y estas tolinas no quedan inertes. Continúan reaccionando. En la superficie son expuestas a radiación cósmica que proporciona energía para síntesis química adicional. En lagos de metano se disuelven e interactúan con otros compuestos. Hundiéndose a través de fracturas en la corteza, llegan al océano subsuperficial, donde encuentran agua líquida. Carl Sagan describió Titán como experimento de química orgánica a escala planetaria que viene ocurriendo por miles de millones de años. Esta descripción aún es precisa. Titán está ejecutando experimento que puede mostrarnos cómo la vida surge de química prebiótica. Ahora, bajemos a la superficie. En 14 de enero de 2005, la sonda Huygens, de la Agencia Espacial Europea, hizo algo que ninguna nave espacial había hecho. Aterrizó en la superficie de una luna, en el sistema solar externo. El descenso a través de la atmósfera de Titán llevó 2 horas y media. Huygens tomó fotos durante todo el descenso. Las primeras imágenes mostraron vista aérea de la superficie. Parecía extrañamente familiar. Redes de drenaje ramificadas, valles de ríos secos, regiones claras y oscuras que parecían tierras altas y planicies. Paisaje que podría estar en cualquier lugar de la Tierra, excepto por los colores. El cielo no era azul, era naranja profundo, casi marrón. Neblina espesa de tolinas absorbía longitudes de onda azules y verdes de la luz solar. Solo rojo y naranja penetraban hasta la superficie. La iluminación era débil, como crepúsculo profundo, porque la atmósfera espesa absorbe mayor parte de la luz. Cuando Huygens finalmente aterrizó, reveló superficie cubierta por guijarros redondeados. Rocas lisas del tamaño de puño, esparcidas por suelo oscuro. Pero no eran rocas en el sentido terrestre. A menos 180 grados, el hielo de agua tiene dureza de granito. Las piedras eran hielo, agua congelada tan dura que puede ser esculpida, apilada, usada como piedra de construcción. El suelo oscuro era tolina compactada, nieve orgánica presionada por miles de millones de años en capa sólida. Los canales de drenaje visibles en las fotos fueron esculpidos por metano líquido. Ríos que fluyeron recientemente en términos geológicos, tal vez solo algunas décadas o siglos atrás. Huygens operó en la superficie por 90 minutos antes de que las baterías acabaran, pero esos 90 minutos proporcionaron datos que transformaron nuestra comprensión de Titán. Midió temperatura exacta, menos 179 grados Celsius. Midió presión, 1,47 bar. Confirmó composición atmosférica. Detectó trazas de compuestos orgánicos complejos en el suelo. Pero Huygens aterrizó en región ecuatorial seca. No había lagos de metano allí. Para ver lagos,
Necesitábamos misión orbital con radar, y Cassini proporcionó exactamente eso. La misión Cassini, orbitando Saturno de 2004 a 2017, realizó 127 sobrevuelos cercanos de Titán. Cada sobrevuelo permitía al radar de abertura sintética mapear la superficie bajo la neblina de Tolina. A lo largo de 13 años, Cassini mapeó esencialmente toda la superficie de Titán. Lo que reveló fue sistema hidrológico completo y activo, redes de drenaje ramificadas, valles de ríos que se extienden por cientos de kilómetros, deltas donde ríos encuentran lagos, planicies de inundación, lechos de lagos secos, y en los polos, mares permanentes de metano líquido. El descubrimiento más impresionante fueron los mares polares. Kraken Mare, el mayor, tiene área de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, mayor que el mar Caspio en la Tierra. Está lleno con metano y etano líquidos en profundidades estimadas entre 100 y 300 metros, posiblemente más profundo. Nadie sabe con certeza porque el radar no puede penetrar el líquido. Ligeia Mare, segundo mayor, tiene área de cerca de 130.000 kilómetros cuadrados, comparable al lago superior en América del Norte. Punga Mare es menor, aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados. Los tres están concentrados cerca del polo norte de Titán. ¿Por qué? ¿Por qué los mares están en los polos? La respuesta está en las estaciones de Titán. Como la Tierra, el eje de rotación de Titán está inclinado, 27 grados en relación al plano orbital. Esto crea estaciones, verano e invierno. Y el metano, como el agua en la Tierra, evapora más durante el verano. Titán lleva 29 años y medio para orbitar el Sol, igual que Saturno. Esto significa que cada estación dura aproximadamente 7 años terrestres. Durante el verano del hemisferio sur, que duró de 2002 a 2009, el metano evaporó de lagos del sur, fue transportado al norte por la circulación atmosférica, condensó en el hemisferio norte, más frío, cayó como lluvia, llenó lagos y mares del norte. Cassini llegó en medio de este ciclo, observó transformación a lo largo de 13 años. Vio el invierno del hemisferio sur transformarse en primavera, vio lagos del sur secarse, vio lagos del norte crecer. En 2012, Cassini detectó cambio dramático. Un lago en el sur llamado Ontario Lacus, único lago sureño significativo, disminuyó en área. Encogió aproximadamente 15% en 6 años. Al mismo tiempo, Cassini observó nubes formándose en el hemisferio norte, grandes tormentas de metano. En 2010, detectó sistema de tormentas cubriendo área de 500.000 kilómetros cuadrados, mayor que California. Estas tormentas vertieron lluvia de metano suficiente para llenar lagos. Pero el ciclo estacional no es simple. No es solo evaporación en verano y precipitación en invierno. Hay fenómenos más complejos. Cassini detectó lo que los científicos llaman grandes tormentas equinocciales. Cuando Titán pasa por el equinoccio, momento en que el Sol cruza el ecuador, ocurren tormentas masivas en la región ecuatorial. En 2010, durante el equinoccio de primavera del norte, Cassini observó erupción de nubes de metano en latitud ecuatorial. Las nubes crecieron de nada a cobertura global en pocas horas. Produjeron lluvia intensa. Cassini detectó oscurecimiento súbito de la superficie, consistente con suelo siendo mojado por lluvia. Pero estas tormentas son raras. Suceden solo durante el equinoccio, una vez cada 15 años. Entre tormentas, la región ecuatorial es desierto, seco durante décadas, pero no desierto de arena como el Sahara, desierto de dunas de hidrocarburos. El radar de Cassini reveló campos masivos de dunas lineales en la región ecuatorial de Titán. Estas dunas pueden alcanzar alturas de 100 metros, se extienden por cientos de kilómetros, forman patrones paralelos que cubren área equivalente a 40% de la superficie de Titán, aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados, área mayor que América del Sur entera. Pero no son dunas de arena de silicato como en desiertos terrestres, son dunas de material orgánico sólido, tolinas que precipitaron de la atmósfera, granos de hidrocarburos con tamaño de 200 a 300 micrómetros, similares a arena fina en la Tierra. ¿Cómo estas dunas se forman? En la Tierra, las dunas son moldeadas por viento. El mismo proceso sucede en Titán.
Los vientos en la superficie de Titán son lentos, solo medio metro por segundo en promedio, pero la atmósfera densa significa que hasta vientos lentos pueden mover partículas. Y a lo largo de millones de años, estos vientos construyeron dunas gigantescas. La orientación de las dunas revela la dirección predominante del viento. En la región ecuatorial de Titán, los vientos soplan de este a oeste. Esto crea dunas alineadas a lo largo de este eje. Pero hay misterio. Los modelos climáticos predicen que los vientos cerca de la superficie deberían soplar de oeste a este, opuesto al observado. La resolución propuesta involucra tormentas equinocciales raras. Durante estas tormentas, vientos intensos soplan de este a oeste. Aunque raras, estas tormentas pueden ser tan poderosas que dominan la formación de dunas. Mueven más material en pocas semanas que vientos normales mueven en décadas. Pero las dunas no son única característica geológica de Titán. Cassini también detectó montañas. No montañas altas como los Himalayas, pero picos significativos alcanzando hasta 2000 metros, hechos de hielo de agua sólida, posiblemente sostenidos por estructuras internas más rígidas. Y Cassini detectó cráteres de impacto, sorprendentemente pocos. Solo cerca de 60 cráteres confirmados en toda la superficie de Titán. Esto es extraño. Una luna sin atmósfera como nuestra luna tiene millones de cráteres. Marte tiene cientos de miles. ¿Por qué Titán tiene tan pocos? La respuesta es que la superficie de Titán es joven. Está siendo constantemente resurgida por procesos geológicos. Dunas cubriendo cráteres, lluvia de metano, erosionando relieves, tolinas, llenando depresiones. La tasa estimada de resurgimiento es de aproximadamente 10 metros por millón de años, lento para estándares humanos, pero rápido geológicamente. Los cráteres que existen son interesantes. Tienen morfología diferente de cráteres en cuerpos sin atmósfera. Los impactadores deben pasar a través de la atmósfera densa de Titán. Esto desacelera proyectiles menores. Solo impactadores grandes lo suficiente sobreviven para golpear la superficie. Y cuando golpean, la atmósfera densa modifica el patrón de eyección. Algunos cráteres de Titán tienen patrones de eyección asimétricos. El material fue lanzado preferencial en una dirección. Esto sugiere impactos oblicuos en ángulo rasante, proyectiles golpeando la atmósfera en ángulo y desviando antes de golpear el suelo. Ahora hablemos sobre lo que Cassini no podía ver directamente, pero dedujo a través de mediciones gravitacionales. El interior de Titán. Y aquí los descubrimientos se vuelven verdaderamente extraordinarios. Cuando Cassini pasaba cerca de Titán, la gravedad de la Luna jalaba la nave espacial ligeramente, cambiaba la velocidad, cambiaba la trayectoria, rastreando estos cambios con precisión extrema. Los científicos podían mapear la distribución de masa dentro de Titán, como tomografía gravitacional. Los datos revelaron que Titán está respondiendo a la atracción gravitacional de Saturno de manera específica. Está deformándose, flexionando como bola de goma siendo exprimida. La amplitud de esta deformación, llamada número de Love, reveló que el interior de Titán no es completamente sólido. Tiene capa líquida. El análisis detallado mostró que Titán posee océano subsuperficial global, capa líquida entre corteza de hielo y núcleo rocoso. Océano no de metano, sino de agua. Agua salada mezclada con amoníaco. El amoníaco actúa como anticongelante natural, manteniendo el agua líquida a temperaturas bien bajo cero. La profundidad de este océano es estimada entre 50 y 100 kilómetros. Para poner en perspectiva, los océanos de la Tierra tienen profundidad promedio de 4 kilómetros. El océano de Titán es al menos 10 veces más profundo y cubre área mucho mayor, océano global completo alrededor de toda la Luna. El volumen total de agua en el océano de Titán es estimado en 12 veces el volumen de todos los océanos de la Tierra combinados. Es vasto, mayor reservorio de agua líquida en el sistema solar externo, mayor hasta que Europa, luna de Júpiter, que también posee océano subsuperficial. El espesor de la corteza de hielo encima del océano varía. Las estimaciones colocan entre 50 y 200 kilómetros. Más fina en los polos, más espesa en el ecuador, pero la corteza no es uniforme. El radar de Cassini detectó variaciones en la reflectividad de la superficie, áreas que podrían ser puntos débiles.
regiones donde el océano está más cerca de la superficie. Entre el océano subsuperficial y la superficie existe capa extraordinaria, capa de clatratos de metano. Los clatratos son estructuras cristalinas de hielo, donde moléculas de agua forman jaulas tridimensionales, atrapando moléculas de metano, como esponja de hielo, saturada con gas. Esta capa de clatrato tiene espesor estimado de 5 a 10 kilómetros. Actúa como membrana semipermeable. Permite algún intercambio químico entre océano subsuperficial y superficie. El metano puede migrar a través de fracturas, burbujear hacia arriba, escapar a la atmósfera. Los compuestos orgánicos pueden filtrar hacia abajo, disueltos en agua percolando a través de la corteza. La estructura interna de Titán entonces tiene capas. El centro es núcleo rocoso, roca de silicato y metal, radio de aproximadamente 2000 kilómetros. Este núcleo contiene elementos radioactivos como uranio y torio. El decaimiento radioactivo genera calor, aproximadamente 5 a 10 gigavatios de potencia térmica. Encima del núcleo está el océano subsuperficial, agua líquida con amoníaco disuelto, concentración de amoníaco estimada entre 5 y 15%, suficiente para mantener el agua líquida a menos 40 grados Celsius. Este océano probablemente contiene sales disueltas, cloruros, sulfatos, carbonatos, similar en composición al agua de mar terrestre, pero más diluida y más fría. Encima del océano está la capa de clatrato, jaulas de hielo atrapando metano. Esta capa actúa como aislante térmico, retarda la pérdida de calor del interior, pero también permite transporte de metano del océano a la superficie. Encima del clatrato está la corteza de hielo de agua sólida, hielo puro mezclado con impurezas de amoníaco y metano. Esta corteza es extremadamente fría en la superficie, menos 180 grados, pero la temperatura aumenta con profundidad. En la base de la corteza, cerca del océano, la temperatura puede estar cerca de 0 grados. Finalmente, encima de la corteza está capa fina de material orgánico, tolinas, dunas, lagos de metano. Esta es la superficie que vemos. Aquí está la implicación profunda de esta estructura. Titán tiene dos ambientes potencialmente habitables, completamente diferentes: superficie con lagos de metano y química orgánica activa, y océano subsuperficial con agua líquida y energía geotérmica. Y crucialmente, los dos están conectados. Las tolinas producidas en la atmósfera caen en la superficie. Algunas se disuelven en lagos de metano. Algunas son llevadas al subsuelo a través de percolación o criovulcanismo. Eventualmente llegan al océano subsuperficial, donde encuentran agua líquida, calor del núcleo rocoso y minerales disueltos. Es sistema acoplado, laboratorio químico en 2 capas, y cada capa ofrece condiciones para bioquímica radicalmente diferente. Exploremos primero la posibilidad de vida en metano líquido. Esta es idea más radical, más difícil de aceptar para bioquímicos tradicionales, pero también más fascinante. En la Tierra, toda la vida sin excepción usa agua como solvente. El agua es molécula polar. El oxígeno tiene carga parcial negativa. Los hidrógenos tienen carga parcial positiva. Esto permite al agua disolver compuestos iónicos y polares, sales, azúcares, aminoácidos, todos los bloques constructores de la bioquímica terrestre. Las membranas celulares terrestres están hechas de fosfolípidos, moléculas anfifílicas. Tienen cabeza polar que interactúa con agua y cola no polar que evita el agua. En ambiente acuoso, los fosfolípidos automáticamente se autoorganizan en bicapas. Cabezas polares giradas hacia afuera interactuando con agua, colas no polares escondidas adentro. Esta bicapa forma barrera que separa el interior de la célula del ambiente externo. Permite compartimentalización, control de concentraciones químicas, gradientes iónicos que generan energía. Es arquitectura fundamental de toda la vida terrestre. Pero el metano es completamente diferente. El metano es no polar. Carbono central ligado a 4 hidrógenos simétricamente, sin carga parcial, sin polaridad. No disuelve compuestos iónicos. No interactúa con fosfolípidos de la misma manera. Durante décadas, los bioquímicos asumieron que esto imposibilitaba vida en metano, sin polaridad,
sin capacidad de formar membranas, sin compartimentalización celular. La vida en metano era considerada imposible. Entonces, en 2015, equipo en la Universidad de Cornell desafió esta suposición. Jonathan Lunine, James Stevenson y Paulette Clancy publicaron artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, proponiendo estructura celular que podría funcionar en metano líquido criogénico. Llamaron de azotosoma, palabra derivada de azoto, término antiguo para nitrógeno, porque la estructura sería basada en compuestos de nitrógeno en lugar de fósforo como en fosfolípidos terrestres. Los azotosomas serían hechos de acrilonitrila, compuesto orgánico simple, 3 carbonos, 1 nitrógeno, fórmula química, C3H3N. Y crucialmente, la acrilonitrila fue detectada en la atmósfera de Titán por Cassini. No es molécula hipotética, está realmente presente. Usando simulaciones de dinámica molecular en supercomputadoras, el equipo de Cornell modeló cómo moléculas de acrilonitrila se comportarían en metano líquido a menos 180 grados. Descubrieron algo notable. La acrilonitrila espontáneamente se autoorganiza en estructuras vesiculares. Las vesículas son esferas huecas, capa externa formada por moléculas de acrilonitrila, orientadas con partes polares giradas hacia adentro y partes no polares giradas hacia afuera, exactamente opuesto de fosfolípidos en agua. Estas vesículas son estables, mantienen integridad estructural, tienen flexibilidad similar a membranas biológicas terrestres, pueden contener material interno separado del ambiente externo, pueden crecer incorporando más moléculas, pueden dividirse cuando quedan grandes de más. Todas propiedades necesarias para célula funcional, y todo esto en metano líquido a menos 180 grados, sin agua, sin fósforo, química completamente alienígena. Obviamente, el azotosoma por sí solo no es vida, es solo membrana. La vida requiere metabolismo, requiere información genética, requiere reproducción, pero el azotosoma prueba que membrana celular funcional es posible en metano. La primera barrera fue superada. Entonces, ¿cómo sería el metabolismo en metano líquido? En la Tierra, el metabolismo está basado en transferencia de electrones, oxidación y reducción. Moléculas donadoras de electrones son oxidadas. Moléculas receptoras son reducidas. La diferencia de energía es capturada y usada para sintetizar ATP, moneda energética de la vida. En Titán, el metabolismo podría funcionar de manera similar, pero con química diferente. Cassini detectó deficiencia intrigante de hidrógeno y acetileno cerca de la superficie de Titán, menos de lo que los modelos atmosféricos predicen. Algo está consumiendo estas moléculas. Chris McKay y Heather Smith, científicos planetarios de la NASA, propusieron hipótesis provocativa en 2005. Si la vida existe en lagos de metano de Titán, podría estar usando hidrógeno y acetileno como fuente de energía. La reacción sería: acetileno más hidrógeno produce metano. Esta reacción libera energía, aproximadamente 350 kilojulios por mol. No es mucha energía comparada a metabolismos terrestres, pero a temperaturas criogénicas, todas las reacciones son lentas. El metabolismo lento no es problema. Los organismos hipotéticos en lagos de metano absorberían hidrógeno y acetileno de la atmósfera, combinarían a través de reacción catalítica dentro de azotosomas, producirían metano y energía, usarían la energía para sintetizar moléculas complejas, para crecer, para reproducirse. Evidencia para esto: la deficiencia observada de hidrógeno y acetileno, pero la deficiencia podría tener explicación no biológica. Adsorción en superficie de tolinas, catálisis en minerales, fotólisis UV, múltiples posibilidades geológicas. Entonces, no podemos decir que la vida existe en lagos de metano basado solo en deficiencia química, pero podemos decir que si la vida existe, esta sería la firma metabólica esperada. Es predicción testeable. Una misión futura con capacidad de aterrizar cerca o hasta dentro del lago de metano podría probar esto: medir concentraciones de hidrógeno y acetileno directamente en el líquido, buscar por fluctuaciones estacionales o diarias que indicaran metabolismo activo, buscar por moléculas quirales, firmas inequívocas de biología,
Pero la vida en metano enfrentaría desafíos enormes. Temperaturas criogénicas significan reacciones químicas extremadamente lentas. El metabolismo sería increíblemente lento. El crecimiento llevaría años o décadas. La reproducción llevaría siglos. Pero para organismo viviendo en escala de tiempo tan lenta, esto sería normal. No habría prisa. Los recursos en lagos de metano son abundantes. Hidrógeno y acetileno llueven constantemente de la atmósfera. Las tolinas proporcionan material orgánico complejo. No hay competencia. No hay depredadores. El organismo podría vivir millones de años, creciendo despacio, acumulando complejidad molecular, evolucionando a lo largo de eones. Consideremos ahora el océano subsuperficial. Aquí la química es más familiar. Agua líquida, no pura, pero mezclada con amoníaco y sales. Aún así, fundamentalmente acuosa. Bioquímica similar a la terrestre sería posible. La temperatura en el océano subsuperficial de Titán es estimada entre menos 40 y 0 grados Celsius. Frío para estándares terrestres, pero no imposible para vida. En la Tierra, los psicrófilos, organismos amantes del frío, viven y se reproducen a temperaturas similares. En el Ártico y Antártica, las bacterias viven en hielo marino permanente, a menos 15 grados. En el fondo del océano, fuentes hidrotermales crean oasis de calor, donde la temperatura puede alcanzar 120 grados. Pero lejos de las fuentes, la temperatura es cerca de cero, y la vida existe allí. Si el núcleo rocoso de Titán contiene elementos radioactivos, el decaimiento genera calor. Este calor podría crear circulación convectiva en el océano. Agua caliente cerca del núcleo sube, agua fría cerca de la corteza desciende. Corrientes oceánicas se desarrollan. Y si hay fuentes hidrotermales en el fondo del océano subsuperficial, entonces Titán tendría todos los ingredientes para vida basada en agua. Energía química de minerales disueltos, gradientes de temperatura, compuestos orgánicos complejos filtrados de la superficie a través de fracturas. En la Tierra, las fuentes hidrotermales de aguas profundas hospedan ecosistemas enteros completamente independientes de luz solar. Bacterias quimiosintéticas usan sulfuro de hidrógeno como fuente de energía. Oxidan sulfuro, produciendo sulfato. La energía liberada es usada para fijar carbono, construir biomasa. Estas bacterias forman la base de la cadena alimentaria. Gusanos tubulares gigantes hospedan bacterias quimiosintéticas simbióticamente. Cangrejos ciegos, camarones fantasmas, peces abisales, todos se alimentan de bacterias o unos de otros. El ecosistema entero funciona en oscuridad completa, sin fotosíntesis, solo quimiosíntesis, energía química de rocas calientes reaccionando con agua fría. Titán podría tener sistema similar, bacterias quimiosintéticas en el fondo del océano subsuperficial, usando cualquier gradiente químico disponible. Metano reaccionando con agua para producir CO2 e hidrógeno, amoníaco reaccionando con compuestos orgánicos, sulfuros, nitratos, cualquier aceptador de electrones disponible y, crucialmente, compuestos orgánicos, tolinas filtradas de la superficie, disueltas en agua, proporcionando carbono orgánico preformado, aminoácidos, lípidos, azúcares, bloques constructores ya montados. La vida no necesitaría sintetizarlos desde cero. En la Tierra, la vida tuvo que inventar fotosíntesis para producir compuestos orgánicos. Llevó miles de millones de años. Pero en Titán, los compuestos orgánicos están lloviendo del cielo. Literalmente, son producidos gratuitamente por fotoquímica atmosférica. Filtran al océano subsuperficial, donde encuentran agua y energía. Es caldero prebiótico perfecto y tuvo 4.000 millones de años para hervir. Aquí está por qué los extremófilos terrestres hacen la vida en Titán plausible. Durante décadas pensamos que la vida requería condiciones moderadas: temperatura ambiente, pH neutro, salinidad moderada, presión atmosférica, luz solar. Pero exploraciones de ambientes extremos en la Tierra demolieron estas suposiciones una por una. Los termófilos viven en fuentes termales a 120 grados. Los hipertermófilos viven en fuentes hidrotermales submarinas a 122 grados bajo presión, algunos hasta a 130 grados.
Los psicrófilos viven en hielo a menos 15 grados. Algunos continúan metabólicamente activos a menos 20 grados. Los acidófilos viven en pH 0. Los alcalófilos viven en pH 12. Los halófilos viven en lagos de sal saturado, salinidad 10 veces mayor que el océano. Los barófilos viven bajo presión de 1000 atmósferas en el fondo de las fosas oceánicas más profundas. Los radiófilos sobreviven a dosis de radiación 1000 veces letales para humanos. Los xerófilos viven en desiertos con décadas sin lluvia. Algunos pueden entrar en criptobiosis, estado de animación suspendida, y revivir después de siglos. Deinococcus radiodurans, bacteria encontrada en reactores nucleares, puede sobrevivir a dosis de radiación 5000 veces letal. Tiene mecanismos de reparación de ADN tan eficientes que puede reconstituir cromosoma despedazado en cientos de fragmentos. Los tardígrados, animales microscópicos llamados osos de agua, pueden sobrevivir a vacío espacial, radiación cósmica, temperaturas de menos 270 grados, presiones de 6000 atmósferas, décadas sin agua. La vida en la Tierra demostró capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier condición física. Extremos de temperatura, presión, radiación, salinidad, acidez. Si puede existir en un lugar en la Tierra, puede potencialmente existir en Titán. ¿Frío extremo? Los psicrófilos ya viven a menos 20 grados. Menos 180 no es cualitativamente diferente, solo requiere enzimas más estables y membranas más flexibles. ¿Falta de luz solar? Los ecosistemas quimiosintéticos en la Tierra ya funcionan en oscuridad total. Titán no necesitaría reinventar esto. Solvente no acuoso. Los azotosomas prueban que membranas celulares pueden funcionar en metano. La barrera fue rota teóricamente. Entonces la vida en Titán no es imposible, no es ni implausible. Es consistente con todo lo que aprendimos sobre extremófilos. Es extensión razonable de bioquímica conocida para ambiente nuevo. Hablemos ahora sobre el próximo gran paso en la exploración de Titán. Misión Dragonfly, aprobada por la NASA en junio de 2019. Lanzamiento programado para julio de 2028. Llegada en Titán en 2034. Dragonfly es diferente de cualquier misión anterior. No es orbitador como Cassini. No es módulo de aterrizaje estacionario como Huygens. Es dron volador, cuadricóptero nuclear que volará a través de la atmósfera de Titán visitando múltiples locales. El diseño es ingeniería brillante, aprovechando la gravedad baja y atmósfera densa de Titán. Recuerden, la gravedad es 7 veces menor que la Tierra. La atmósfera es 4 veces más densa. Esto hace el vuelo increíblemente eficiente. Dragonfly tiene masa de 450 kilos. En la Tierra sería pesado de más para un cuadricóptero, pero en Titán pesa efectivamente 60 kilos, y la atmósfera densa proporciona sustentación excepcional. Los rotores no necesitan girar rápido. El vuelo es suave y controlado. La fuente de energía es generador termoeléctrico de radioisótopos, RTG, mismo tipo usado en Voyager, Cassini, Curiosity, Perseverance. Usa decaimiento radioactivo de plutonio 238 para generar electricidad. Proporciona 200 vatios constantes, suficiente para todos los sistemas de Dragonfly más carga científica. Dragonfly aterrizará primero en Shangri-La, campo de dunas ecuatorial, local relativamente plano y seguro. Pasará tiempo estudiando composición de las dunas, tolinas, hidrocarburos, compuestos nitrogenados. Después volará a Selk Crater, cráter de impacto de 90 kilómetros de diámetro. ¿Por qué un cráter? Porque los impactos derriten hielo, crean lagunas temporales de agua líquida, mezclan material del subsuelo con material de la superficie. Son locales ideales para química prebiótica. Dragonfly volará decenas de kilómetros entre locales. Cada vuelo llevará algunos minutos. Consumirá solo fracción de la energía disponible. Entre vuelos, aterrizará y estudiará el local con instrumentos. Los instrumentos incluyen espectrómetro de masa de última generación, DRAMS, Dragonfly Mass Spectrometer. Podrá identificar moléculas orgánicas complejas, determinar composición isotópica, buscar por quiralidad. La quiralidad es asimetría molecular. Los aminoácidos pueden existir en dos formas, izquierda y derecha.
imágenes espejo una de la otra. La química no biológica produce mezclas 50-50, pero la biología en la Tierra usa exclusivamente aminoácidos zurdos. Es firma de la vida. Si Dragonfly encuentra exceso de moléculas quirales de una orientación, sería evidencia fortísima de biología, no conclusiva, pero muy sugestiva. Dragonfly también tendrá cámaras de alta resolución, mapeará geología de locales visitados, buscará por características que indiquen actividad geológica reciente, criovolcanes, fracturas, áreas donde el océano subsuperficial puede estar cerca de la superficie, y tendrá sismómetro, medirá terremotos de Titán, titanomotos. Las vibraciones sísmicas revelan estructura interna. Pueden detectar el océano subsuperficial directamente, pueden mapear el espesor de la corteza, pueden encontrar cámaras de agua líquida cercanas a la superficie. Dragonfly operará en Titán por al menos 2 años terrestres, pero puede durar mucho más si los sistemas permanecen funcionales. El RTG proporcionará energía por décadas. La atmósfera densa protege contra radiación cósmica. No hay tormentas de polvo como en Marte. Las condiciones son ideales para misión de larga duración. Los datos de Dragonfly transformarán nuestra comprensión de Titán. Por primera vez, tendremos análisis detallado de química de la superficie, composición exacta de tolinas, presencia de moléculas prebióticas, firmas isotópicas que revelan procesos químicos. Y tal vez, solo tal vez, primera evidencia directa de vida extraterrestre. No sería prueba conclusiva, no será microbio bajo microscopio, pero serían datos químicos que no pueden ser explicados por procesos no biológicos. Patrones que gritan, biología. Pero incluso si Dragonfly no encuentra vida, ya habrá cumplido misión crucial. Demostrará viabilidad de drones voladores en otros mundos. Probará que podemos explorar Titán de manera que nunca imaginamos, y establecerá base para misiones futuras aún más ambiciosas. Misiones conceptuales ya están siendo propuestas. Titan Submarine, submarino nuclear para explorar Kraken Mare, sumergirse bajo olas de metano, mapear fondo del mar, buscar por fuentes de metano, detectar corrientes químicas. Titan Lander permanente, estación científica operando por décadas, estudiando clima, monitoreando cambios estacionales, detectando titanomotos, analizando lluvia de metano conforme cae. Titan Orbiter con radar avanzado, mapeando toda la superficie en alta resolución, detectando cambios a lo largo del tiempo, rastreando migración de dunas, monitoreando lagos. Hasta Titan Sample Return fue propuesto, misión que recolectaría muestras de suelo, hielo y posiblemente líquido del lago. Retornaría a la Tierra para análisis de laboratorio definitivo. ¿Imposible? Difícil, pero no imposible. Cada una de estas misiones nos aproxima a la respuesta. ¿Hay vida en Titán? Aquí está la verdad final sobre Titán que resume todo. No importa si encontramos vida allí o no. Titán ya nos enseñó lección crucial sobre el universo, que química compleja puede suceder en ambientes radicalmente diferentes de la Tierra, que membranas celulares pueden funcionar sin agua, que mundos congelados lejos del Sol pueden tener ciclos hidrológicos activos. Titán expandió nuestra definición de habitable. Durante décadas, buscamos vida solo en zona habitable alrededor de estrellas, faja estrecha de distancias donde la temperatura permite agua líquida en la superficie. Pero Titán está mucho más allá de esta zona. Recibe solo 1% de la luz solar que la Tierra recibe. Pero no importa, porque tiene fuentes alternativas de energía. Energía química de gradientes redox, energía geotérmica de decaimiento radioactivo, energía de mareas de Saturno flexionando el interior. Y tiene solvente líquido, no agua en la superficie, pero metano y agua en el subsuelo. 2 ambientes líquidos completamente diferentes. 2 oportunidades para la vida surgir. Si la vida puede existir en 2 ambientes tan diferentes en mismo mundo, entonces el número de lugares habitables en el universo multiplica dramáticamente. No solo planetas en la zona habitable, sino lunas con océanos subsuperficiales. Europa, Encélado, Ganímedes, Tritón, Plutón, todos potencialmente habitables.
Y más allá del sistema solar, exolunas, lunas orbitando exoplanetas gigantes, pueden tener océanos subsuperficiales, pueden tener atmósferas densas, pueden tener ciclos de metano. El número de mundos potencialmente habitables puede ser trillones solo en la Vía Láctea. Titán nos mostró que el universo es más habitable de lo que pensábamos, que la vida no está confinada a réplicas de la Tierra, que puede florecer en formas alienígenas en mundos alienígenas. Y si la vida existe en dos ambientes diferentes en Titán, superficie de metano y océano subsuperficial, entonces representa dos orígenes independientes, dos génesis separadas, prueba de que la vida no es accidente único, sino resultado inevitable cuando química, energía y tiempo se encuentran. Este sería el descubrimiento más profundo en la historia de la ciencia. Respondería pregunta que los humanos hacemos desde que miramos a las estrellas. ¿Estamos solos? La respuesta sería no. No solo no estamos solos, sino que el universo está repleto de vida. Surge espontáneamente siempre que las condiciones correctas existen. Somos solo un ejemplo de fenómeno universal. Titán, luna distante de Saturno, puede ser el lugar que finalmente nos dé esta respuesta. Y cuando lo dé, no importa si es sí o no, habremos aprendido algo fundamental, que el universo es más rico, más diverso, más habitable de lo que jamás soñamos. Y esta luna extraña, cubierta con lagos de metano y nieve de hidrocarburos, escondiendo océano del tamaño de planeta bajo corteza de hielo, estará en el centro de esta revolución, en nuestra comprensión de la vida y nuestro lugar en el cosmos.